Un cordial saludo para todos. Soy Laura Mildred López Bernal, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, SEAD Yopal. Para esta ocasión contaremos la historia de la comunicadora social Marta Isabel Cifuentes del noticiero Contacto Noticias, quien nos relata los casos en que ella, en su ejercicio periodístico, ha sido vulnerado su derecho a informar y a la libertad de expresión. Pues realmente en 2 oportunidades he tenido denuncias por calumnia e injuria. En una primera oportunidad fue con el exgobernador destituido Raúl Flores, quien nos denunció no solamente a mí, sino a varios colegas de las emisoras Violeta Estéreo y La Voz de Yopal, porque cuestionábamos y criticábamos la forma en que venía gobernando al departamento. En una segunda oportunidad fui denunciada por calumnia e injuria por el señor Wilson Cruz, un asesor del exalcalde de Yopal, Wilman Enrique Selemín, por las denuncias que hiciera en una entrevista una persona relacionada con la construcción de la planta modular de Yopal, la planta modular fallida, que nunca funcionó. La problemática del agua es uno de los temas más sensibles de la comunidad y más delicados de la administración municipal de Yopal, por lo que para la periodista Marta Cifuentes, en su ejercicio periodístico ha realizado una investigación minuciosa que ha involucrado a varios personajes que no les gusta que la verdad salga a la luz, motivo fuerte por el cual fue acusada por injuria y calumnia. Decirle a la comunidad cosas que no son la verdad, pero a los que están interesados en que Yopal pueda que se ha necesitado el apoyo de la administración municipal, siempre ha estado permanentemente con el anterior gerente interventor y con el actual gerente interventor. Hay gente en Yopal que no quiere agua, que quiere sangre, y esas personas precisamente lo que han buscado es desinformar, malintencionadamente decirle a la comunidad cosas que no son la verdad, pero a los que están interesados en que Yopal pueda salir de esta situación, yo les puedo manifestar es que el gobierno nacional y a través de la superintendencia y la superintendencia, a través del gerente interventor, con acompañamiento de la alcaldía, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. El ejercicio periodístico requiere de una rigurosidad investigativa a la hora de que el periodista o comunicador social quiera referirse frente a un personaje que pertenezca al área pública o privada. En este caso, la calumnia y la injuria es el delito más repetido del Código Penal. Se encuentra en el apartado de delitos contra el honor, pero también se encuentra recogido en los delitos contra la Constitución. Que era ex ingeniero intendente de la construcción de esa planta modular, denunció que había habido actos de corrupción que involucraban al señor Wilson Cruz, al alcalde en ese momento Wilman Enrique Selemín y al exgerente de la empresa de acueducto Edwin Miranda. Él me denunció a mí porque supuestamente yo había constreñido a la persona, al ingeniero, para que respondiera lo que yo quería que respondiera. Nunca entendí esa denuncia y está en ese momento pues todavía en proceso. Los colombianos tenemos establecida en nuestra Constitución Nacional el derecho a la libertad de expresión, el derecho a estar bien informados y mediante denuncias azorosas y temerarias, pues a veces se vulnera ese derecho. Claro que cada quien tiene derecho a defenderse, pues cuando se siente afectado, siempre y cuando tenga la razón y pueda demostrarlo. Está en etapa de investigación en la Fiscalía, precisamente porque hubo muchas circunstancias irregulares que dieron al traste con este gran proyecto donde se invirtieron cerca de 8.000 o 10.000 millones de pesos y que pues a la postre pues nunca se pudo generar el agua potable para Yopal. Los colombianos tenemos establecida en nuestra Constitución Nacional el derecho a la libertad de expresión. Hablando en términos jurídicos, cuando se hace una denuncia por calumnia e injuria, se pretende demostrar que los periodistas no actuaron con rigor periodístico o con toda la capacidad de informar verazmente sobre un hecho. La Constitución y las leyes le dan la opción a las personas que se sienten afectados en su buen nombre, en su honra, de hacer este tipo de denuncias. Por otro lado,
Cuando estas personas piden, por ejemplo, en derechos de rectificación que se está establecido en la Constitución Nacional, tienen que demostrar que el periodista o el comunicador social ha falseado la información y que no ha dado los datos verídicos. Para profundizar un poco más sobre este tema, estuvimos hablando con la abogada en Derecho Administrativo Jenny Piragauta López, quien nos profundiza un poco más el tema frente a la situación que está viviendo la periodista Marta Isabel Cifuentes y por supuesto pues los casos en que ella se han visto involucrada y que ha sido denunciada por injuria y calumnia y que también pues su derecho a la información y a informar ha sido vulnerado. Nuestra Constitución Política del 91 contempla dentro de los derechos fundamentales el derecho a la libre información, a la libre opinión. Entonces, un derecho constitucional. Si bien es cierto, en materia penal se han fijado pues unos delitos penales que van en contra de la integridad moral, cuáles son la injuria y la calumnia. Brindar una información veraz, imparcial, completa, sin esto signifique un prejuzgamiento a las personas, independientemente que esté en un cargo público o esté en un cargo privado. Bueno, algo muy claro es que el ser periodista no es patente de corso para decir cualquier cosa. El ser periodista le exige a uno que tiene que ser muy riguroso con las investigaciones, con las informaciones, buscar no una fuente sino varias fuentes que permitan corroborar la información, porque finalmente nosotros nos debemos es a la comunidad. El oficio periodista es servir a la comunidad para ofrecerles la mejor información y qué mejor que tener varias fuentes, que investigar con profundidad, que analizar, que estudiar realmente lo que uno está informando para poderles dar los mejores elementos y que la ciudadanía pues haga sus propios juicios. Ser periodista no es sentarse frente a un micrófono y decir cualquier cosa. Se necesita hacer preparación del material informativo, se necesita buscar, indagar y corroborar con fuentes primarias, fuentes documentales, con fuentes de entrevistas para poder dar la mejor información. El rigor periodístico, ese no puede fallar como periodistas. Así nos evitamos pues en términos judiciales problemas con denuncias por calumnia e injuria y adicionalmente le proveemos la mejor información a la gente. Bueno, esta fue la historia de hoy, el caso de la periodista Marta Cifuentes y el manejo de la información y las recomendaciones que tanto en el nivel jurídico como periodístico se deben llevar a la hora de abordar un tema, ya sea público o privado, y en caso pues para no verse involucrado de tal vez cometer cierto error por falta de información o en su efecto de ser juzgado por injuria y calumnia.